bien? Sí, profesor. Gracias. Mire, para continuar los temas de filosofía, recordemos que los filósofos que más impactaron en la etapa antigua, ¿quiénes fueron? Fueron Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles pertenecen al periodo sistemático, no olvidemos. Grecia al mundo le da moral, Grecia le da al mundo política, Grecia le da al mundo arte y filosofía. Sin embargo, los romanos, que fueron para muchos descendientes, ¿no?, de lo que fue la caída de Troya en esa época, comenzaron a forjar un imperio. Los romanos eran muy temidos porque tenían mucho potencial bélico, tenían estrategias de guerra impresionantes y de gran avance para su época, ¿no? Entonces Roma comienza a invadir lo que es Europa, parte del Asia y también lo que es África del Norte. La fusión, cuando justamente, cuando decimos, mira, cuando nosotros hablamos de que, en este caso, Roma comienza a invadir, los romanos comienzan rápidamente a darse cuenta que las culturas que estaban dominando eran muy ricas, como por ejemplo Grecia. Los griegos fueron dominados por Roma. La fusión de este pensamiento se le llama filosofía grecorromana. ¿Qué es la filosofía grecorromana? La fusión de Roma cuando invade a Grecia. No lo destruye, lo conserva. Y cuando uno conserva, comienza a hacer una hibridación de pensamiento, ¿no? Y Roma se dio cuenta que tenía mucho que aprender de Grecia en política y empiezan las corrientes filosóficas. Pero también hay que tener en cuenta algo, que Roma invade un pueblo y lo domina. Un pueblo llamado el pueblo de Dios, que fueron los israelitas, ¿no? Los israelitas era el pueblo de Dios porque ellos salieron, gracias a Moisés, del yugo egipcio en esa época. Fueron miles los israelitas que salieron del yugo egipcio. Y hablamos de la tierra prometida, en este caso. Ellos se volvieron los judíos. Los judíos tienen la esperanza de nuevamente independizarse, porque en la historia el pueblo judío siempre ha sido dominado, condenado, ¿no? En este caso. Entonces los romanos invaden territorios judíos y los someten. Y los judíos estaban cansados de alimentar a Roma, porque Roma te presionaba, Roma te colonizaba, ¿ya? Y Roma te utilizaba. Entonces, los judíos eran gente muy noble, digamos así. No era de guerra y aceptaba esa situación de subordinación. Y ellos hablaban de la venida de un Salvador, de un Cristo que los podía liberar de ese yugo romano. Esperaban eso, ¿no? Y tú sabes que los judíos hablan más del Antiguo Testamento, del llamado Torá, ¿no? En cambio, los cristianos son diferentes porque los cristianos surgen recién con la venida de Jesús. No se olvide, los judíos y los cristianos no se ven bien. De hecho, tienen muchas discrepancias, ¿no? Los judíos esperaban al Salvador. Y la historia dice que Dios les dio el Salvador. Ese Salvador se llamaba Jesús. Pero ellos lo condenaron a muerte. Ellos fueron envidiosos. Ellos fueron personas inefables, personas muy ruines con Jesús. Y compraron a uno de sus discípulos para que maletee a Jesús ante el imperio romano, porque ellos querían eliminar a Jesús. ¿Y por qué? Por odio, por celos, de verdad, solamente por celos. Los grandes, los viejos sacerdotes judíos decían que Jesús no era bueno, ¿no? Pero ¿cuál es la verdad? Que Jesús hablaba en las sinagogas de una manera sabia, sabía más que todos. Esa es la verdad. A los 20 años en una sinagoga, donde en una sinagoga habla alguien que tiene más de 70 años y de mucha preparación, y Jesús hablaba de todos los libros, dicen, habidos y por haber, de manera tan sabia. Entonces los viejos dijeron, no, decían, él no puede ser. ¿Cómo es el odio, no? La envidia, uno no acepta eso, ¿no? Y compraron a Judas Iscariote, por unas míseras monedas se fue y traicionó a su maestro, se da cuenta, donde Jesús fue duramente castigado. Así empieza la historia de esta etapa grecorromana, de un Jesucristo castigado y crucificado y burlado, donde le pusieron Inri, rey de los judíos. Así empieza la historia, ¿no? De la división del año cero del nacimiento de Jesucristo, ¿no? De ahí Roma comienza a tener una metamorfosis, ¿no? Porque Roma ciertamente cae en la lujuria, en el sexo. Los romanos eran conscientes que sus emperadores no estaban bien de la cabeza, como Calígula y como Nerón, en este caso, ¿no? Jesús como filósofo, sí,
sí se lo puede considerar como filósofo, sí se lo considera, ¿no? En este caso, ¿no? Pero el tema es que es un filósofo ético, habla más de la ética, no de política, sino de ética, ¿no? Habla de la bondad, de la espiritualidad, ¿no? Habla de cómo no temer al enemigo, hay que amar al enemigo, ¿no? Ciertamente, ¿no? Entonces es ahí donde comenzamos a tener en cuenta. Pero repito, para compartir rapidito. Allá. Entonces, eso determina básicamente cómo las corrientes comienzan a determinar la tendencia ética en esa época, ¿no? En este caso, ¿no? Revolucionario en el aspecto espiritual, no en el aspecto material, por si acaso. En el aspecto espiritual sí, no en el aspecto material, ¿ya? Revolucionario en el aspecto de que te da un nuevo mensaje, un paradigma nuevo acerca de la felicidad, pero con espiritualidad, pero no una revolución, digamos, materialista, tipo Carlos Marx o eso, no, sino es una revolución espiritual en el ámbito de la ética, ¿no? Que en esa época no se concebía, así es. Ahora, si hablamos de filosofía grecorromana, entonces se comienzan a formar principales escuelas, principales tendencias, y una de las primeras fue el estoicismo. El estoico ya es una corriente grecorromana, el estoicismo ya es una tendencia donde ciertamente se habla de abstenerse, ¿no? De los placeres. ¿Cómo es feliz el hombre? Porque hay un tema en la filosofía grecorromana. ¿Cuál fue el tema de los llamados grecorromanos o helenístico romano? La felicidad del hombre. ¿Dónde está la felicidad? ¿En el dinero? ¿En el placer? No, decía. El hombre, cuanto es más placentero, es más infeliz. Cuando tú estás más cerca del mundo material, te vuelves más infeliz. ¿O no? Gastamos más, nos esclavizamos más. Mira, gastamos más en televisiones, pagamos más luz, tu papá trabaja más, ¿no? Más internet, más velocidad, más plata, más gasto, ¿no? Más trabajo, en este caso, ¿sí o no? Por eso tu mamá, tu papá dice, ¿por qué trabajamos? Por la casa que hemos comprado. ¿Por qué trabajamos tanto? Para pagar la luz, para pagar todo aquello que es material, mira. Entonces el estoico dice, abstenerse del placer sería la felicidad. Mira, ¿ah? Es decir, ¿cómo vivir? En el bosque, solo. Es más, ni casarte, ¿eh? Ese es un estoico, ni te cases, dice el estoico. Vive solo, en el bosque, sin problemas. Anochece, amanece, disfrútalo, dice el estoico. Y si no te gusta, soporta y renuncia al mundo material, que esa es felicidad. Los sabios, los grandes filósofos vivían así, austeros, sin ningún tipo de preocupación. Dormían donde se le caía la noche, bebían agua de los ríos, comían de las manzanas silvestres. Entonces, ¿cuál es el problema? Decía, ¿no? La naturaleza te da todo. Entonces, ¿qué dice? ¿Vivir de qué? ¿Cómo se puede vivir? De acuerdo a la naturaleza, mira. Número uno, ¿eh? Vivir de acuerdo, o sea, ¿cómo así? Vivir de acuerdo a algo normal, natural, pues. Entonces, si estás inmerso en un sistema económico, tú solito te has esclavizado, decía. Y además, rechaza los placeres materiales. ¿Para qué? Porque cuando no tienes deudas, cuando estás tranquilo, respiras aire puro, alcanza lo que se llama la apatía. Mira, acá está. ¿Qué es la apatía? La imperturbabilidad del alma. Ese es el hombre feliz, sin ningún tipo de bienes materiales ni responsabilidades, nada. Ese es el hombre feliz, según el estoicismo. Esta es la base de la religión. El estoico dice, si hay dolor, soporta, que esto de acá es relativo. El dolor es relativo. Tienes que soportar y renunciar a todo aquello que es material. Y ponerte en relación con quién, en contacto con quién, con el llamado espíritu universal. ¿Y quién es el espíritu universal? El que está
dándonos energía a todos. Mira, y yo creo que estoico fue Jesucristo, ¿no? Ahí está el ejemplo. Jesucristo no tenía, pues, dinero, no tenía ningún tipo de bienes, ¿no? Él accedía, ¿no? Básicamente a la voluntad de la gente, ¿no? Se alimentaba con la gente, ¿no? Entonces es un estoico. Yo creo que la religión verdadera en la actualidad debe ser estoica, ¿no? Debe abstenerse mucho de la riqueza material. Yo no entiendo, la verdad, ¿no? Si estamos hablando de filosofía, pues, ¿no? Y podemos tener nuestros pensamientos, ¿no? Cómo las iglesias se han enriquecido demasiado, ¿no? Y yo creo que el mensaje de la iglesia es estoica. Iglesias que compran tremendos terrenos y edifican grandes edificios, y el cristianismo también, ¿no? En el Vaticano, que es uno de los países más ricos en el mundo, ¿no? Donde hay millones y millones. Dicen que si donara el 80% de su riqueza se acabaría la pobreza en el mundo, dicen, pero jamás lo va a hacer. ¿Te das cuenta, no? Entonces, la iglesia a veces está un poco, digamos, en desconexión con el hombre, ¿no? No basta con rezar, dicen algunos, ¿no? El tema es hacer, ¿no? En este caso. Por eso, todo eso se genera con el estoicismo. El estoico es rechazar lo material y alcanzar una imperturbabilidad. Alcanzar básicamente lo que viene a ser una apatía, ¿se da cuenta? Y algunos lo pueden seguir y otros no. ¿Y sabes quiénes son los que siguieron esta tendencia? Eso sí, la comunidad está abandonada, eso sí, está recontra abandonada, pero en el Vaticano están aquellos curas que tienen millones, millones y millones, ¿no? En este caso. ¿Y sabe quiénes fueron los que se basaron en esta filosofía, pero ya contemporánea? El hipismo, hippie de los 60. ¿Tú sabes qué es un hippie? El hippie es aquel que rechaza el sistema, porque dice que el sistema lo perturba. El hippie no trabaja, porque dice que el trabajo está hecho para esclavizar. ¿Te das cuenta? El hippie no compra las cosas materiales, porque dice que esas son cosas que nos va a esclavizar. Entonces él quiere estar ahí libre, no quiere ningún tipo de peso psicológico material. Ya, ese es el estoicismo que se va a establecer. Mira, ¿no? Algunos, de repente usted es un poco estoico. Aquellas personas que van a la religión deben ser estoicas, ¿ya? ¿El estoico qué es? Rechazo a lo material. ¿El estoico qué es? ¿No? Básicamente defender el ámbito espiritual, ¿ya? Que se va a establecer. Sin embargo, aparece otra corriente, el epicureísmo. Epicuro fue contrario al estoico. Epicuro dice, ¿pero por qué me voy a abstener? ¿No? Mira, vamos a ponernos en la tendencia de Epicuro. Yo quiero tener una buena calidad de vida. ¿Por qué voy a estar viviendo en una cueva? Usted diga, profe, ¿por qué voy a una cueva? ¿No? ¿Por qué voy a estar en una choza cuando puedo trabajar y tener mucha plata y tener una tremenda casa con una cama de 3 plazas? ¿Por qué? ¿Por qué voy a rechazar eso? Si va a ser mi esfuerzo y ese es placer para mí. Quiero viajar, me produce placer. Quiero comer bien, me produce placer. Me quiero casar, tener hijos, placer. ¿Por qué voy a estar solo, triste, caminando por ahí? Solo, porque el estoico habla de soledad, por si acaso. Habla de estar solo, que no tenga ni mujer, porque eso sería una responsabilidad y una preocupación. Y todo aquello que te tenga preocupación te da infelicidad. O sea, la mujer es infelicidad para el hombre y el hombre es infelicidad para la mujer. Según el estoicismo, ¿te das cuenta? Por eso, ¿por qué cree que algunas personas sabias nunca tuvieron pareja? ¿Te das cuenta? Ahí está su filosofía, ¿sabes por qué? ¿O acaso a Jesucristo le tuvieron una enamorada? Bueno, además son conjeturas, ¿no? ¿O acaso Siddhartha Gautama Buda tenía a alguien? No, casi no se los conoce, ¿no? Excepto lo que es Mahoma, ¿no? En este caso, que es muy debatible. Ahora, cuando hablamos del epicureísmo, dice, ¿por qué voy a renunciar? Yo creo que el equilibrio del hombre, ¿dónde está? En la llamada, acá está, ataraxia. ¿Y qué es la ataraxia? La ataraxia es la imperturbabilidad del alma. Ataraxia significa estar bien, estar tranquilo, en equilibrio. ¿Cómo? Con el placer, buscando el placer. O sea, ¿y dónde está el placer? Por si acaso esto no se reduce al sexo, sino que los romanos después lo malinterpretaron, pues, al epicureísmo. Porque Roma tuvo gran admiración por Epicuro, porque Epicuro hablaba de la fuerza, Epicuro hablaba de la lucha, Epicuro hablaba de que se consigue el placer con lucha, con energía, con competencia, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa? Pasa que sus emperadores romanos ya fueron enfermos, pues, fueron lujuriosos, y reducieron al placer de Epicuro al sexo, como Calígula, como Nerón,
¿Se da cuenta? Ahora, pero Epicuro dice, ¿por qué yo no voy a acceder al placer y a la calidad de vida? ¿No? Si todos queremos una buena calidad de vida. Epicuro de Samos, fundador. Pero alguien dice, pero los dioses se vayan a enojar si tienes demasiadas cosas. No olvidemos que en la mitología griega había mujeres que querían belleza y los dioses se enojaron. Por ejemplo, Medusa, ¿sí o no? ¿Tú sabes la historia de Medusa o no? ¿Por qué Medusa se volvió tan fea? ¿No? Y después lo comenzaron a desdeñar, porque ella quería competir en belleza con una diosa, ¿sí o no? Medusa. Entonces los dioses en Grecia eran un poco hasta soberbios, enojones, ¿no? ¿Sí o no? Zeus embarazaba a todo el mundo y abandonaba rápido, ¿no? Entonces Epicuro dice, responde frente a ello, ¿no? Dice, no vaya a ser que los dioses ciertamente pues se vuelvan celosos o algo, ¿no? ¿Y qué dice Epicuro? Liberarse del temor a los dioses. ¿Por qué? Porque los dioses no hacen nada por nosotros. ¿Por qué voy a tener miedo a los dioses si cuando ellos deben intervenir, no intervienen? Si es que existen, estarán ahí en el Olimpo con sus cosas, pero nosotros los humanos no somos tarea de los dioses. Por eso no arreglan el mundo. Quieren que nosotros arreglemos el mundo. Entonces, ¿qué hacen ellos por nosotros? No hacen nada. ¿Y por qué le voy a temer? Si no hacen nada por mí, es como usted, ¿no? Cuando dice, profesor, el único que me puede gritar es mi papá. ¿Así? ¿Y por qué? Porque mi papá me mantiene, profe, lógico, ¿no? Mi papá me mantiene, me da comida, me compra y puede corregirme. La pregunta es, ¿te dejarías corregir, castigar con alguien que no conoces y que jamás te ha dado algo en la vida o no? Jamás, ¿sí o no? No hay lógica. Ya, entonces, con Epicuro habla de la lógica, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a temer a los dioses si ellos no aparecen? Y cuando queremos que aparezcan, ¿no? Desaparecen todavía. Entonces, eliminar el temor, ahí está la base atea, ¿te das cuenta? Además, eliminar el temor a la muerte. De repente la muerte es placentera y tenemos miedo y acceso al placer con la brevedad del dolor. Ese es Epicuro. Epicuro sienta las bases del ateísmo. Epicuro ya sienta una situación donde el hombre debe tender a un equilibrio llamado ataraxia, ¿no? Hay gente que es epicureísta porque le gusta. Ahora, un epicuro moderno, ¿cómo sería? Placer, éxito, rodearse de bienes, ¿no? Eso sería un epicuro moderno, ¿no? En la actualidad, ¿no? Pero un estoicista moderno sería aquel, bueno, casi no existe, ¿no? Es muy, porque vivimos en una sociedad occidentalizada como la nuestra, ¿no? Y eso sería totalmente, ¿no? Contrario, ¿no? A lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿ya? Así es. Sin embargo, aparece otra corriente filosófica. ¿Cuál? El ecléctico. El ecléctico, o antes nos pasamos, el escéptico. ¿Qué es un escéptico? El que duda, dudar de todo. Un escéptico es aquel que dice que la verdad tiene que ser pensada e investigada. Y esto sí enseña. ¿Por qué? Porque yo no puedo aceptar nada, nada de nadie. Ahí está la filosofía, ¿no? Dice el escéptico, nadie pone las manos al fuego por otras personas. ¿Se da cuenta? Nadie. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar. Es más, no hay que tener un juicio adelantado de nadie. ¿Qué significa eso? Suspensión de la epoche. No hables ni bien ni mal de nadie si no lo conoces bien. No nos dejamos llevar por las apariencias. Entonces, como yo me puedo equivocar, ¿qué sostiene el escéptico? Abstenerse de todo juicio. No hay nada falso, no hay nada verdadero. Mira, lo aplicamos a la actualidad. Como usted dice, profesor, ¿qué opina de Pedro Castillo? Prefiero no opinar. ¿Por qué? ¿Ya por qué, profe? ¿Qué pasa? ¿Que no va a opinar? No. Yo opinaré de Pedro Castillo personalmente cuando estén nombrados los ministros. ¿Ya? Ahí sí. ¿Por qué? Porque tengo evidencia. Uno, ¿quién va a ser el primer ministro? A ver, ¿qué ideología tiene? Dos, ministro de Educación. ¿Quién va a ser ministro de Educación? Tres, ministro de Economía. ¿Ya ve? El ministro de Economía. ¿Ah? Cuatro, mensaje a la nación. Ahí sí uno, pero ahorita no. No se puede, porque me abstengo, porque no tengo evidencia. Claro, pues. Ahora, no voy a hacer que todo su gabinete sea pura izquierda, un poco más de sacan la olla y el martillo todos ahí, ¿sí o no? Entonces ahí no pasa nada, ¿no? Pero ahorita no. La gente está esperando ahorita los ministros, porque él tiene que nombrar a los ministros. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Entonces yo me abstengo de todo juicio para no caer en error, para no caer en error.
¿ya? Suspensión del epoché. Pero nadie debe poner las manos al fuego por otras personas, según el escéptico. O sea, ¿a dónde conlleva esto de la duda? ¿A dónde conlleva? A la investigación. ¿Y la investigación para qué sirve? La investigación sirve para fortalecer una verdad, ¿ya? Eso es fundamental, miren, el escéptico, ¿no? Pero usted diga, profesor, está bien, hay que dudar, hay que abstenerse, pero no vamos a dudar de los padres, eso es cierto. No vamos a dudar, profesor, de los hermanos, ¿no? Que están muy cercanos, eso es cierto. Ahora, cuando alguien dice, se duda, profesor, pero en determinadas circunstancias, ¿no? Se duda en situaciones, por ejemplo, con una señorita, ¿no? Un muchachito se pone en el internet, ¿no? Y comienza, por acá vamos a ver, y comienza rápidamente a engañarle. Hoy hablando de eso, ¿has visto? Hay señoritas adolescentes que están desapareciendo, ¿eh? Cuidado, señorita, tenga mucho cuidado en contactarse con mafia. Bueno, ellos no te van a decir soy mafia, ellos no te van a decir te quiero robar, jamás. Ten mucho cuidado, ¿eh? Estar hablando con muchachitos que sí, que es mi amigo, qué chévere, tengo un buen amigo. Esos sujetos te manejan a la psicología, ¿eh? Por si acaso tenga cuidado. ¿Has visto cuántas chicas están desapareciendo? Adolescentes de 14, 15 años, deben tener tu edad, ¿no? 15 y 6 años, ¿no? Ten cuidado, ¿eh? Duda, ¿no? Que sí, que me ha dicho que me va a dar plata, que me va a ir a trabajar, no sé qué sale, ¿no? No, hay que dudar. Nadie pone las manos al fuego por otras personas, ¿no? Pero usted puede decir, se duda, sí, pero en determinadas circunstancias, ¿no? Uno es estoico, sí, pero en determinadas, pero no todos los días, profe, dice, ¿no? Una vez al año, no hace daño, ¿no? Dejar de comer, dice, tu familia es muy cristiana, hace el ayuno en Semana Santa, pero otras veces nos volvemos epicureístas, placenteros. Entonces, ¿ahí de qué estamos hablando? Del eclecticismo. ¿Qué es el ecléctico? El ecléctico acá está, mira, es una conciliación de las doctrinas de su tiempo. ¿Cómo así conciliación? Es una combinación de todo. En tu cumpleaños eres epicureísta, porque buscas placer, regalos, pasarla bien. Cuando no hay dinero, estoico. ¿Te das cuenta? Dudas sí, de las personas que recién te conocen. Pero vamos a dudar de las personas que te conocen toda la vida, pues. Entonces tú eres un ecléctico. Esto se basa, mira, múltiples teorías, tendencias, sincretismo religioso-político, o sea, combinación. ¿Te das cuenta? El ecléctico es una combinación, es como una especie de relativismo que se va en algo que hoy día, ¿no? ¿no? Hoy día te conozco, mañana dudo, pero no vas a dudar de las personas que están siempre contigo, pues, ¿no? Ese es un ecléctico, ¿bien? Es una conciliación de varias doctrinas, ¿ya? Que se va justamente a fundamentar, ¿bien? Ahí lo tienes, ¿ya? Ecléctico. ¿Quién es su fundador? Marco Tulio Cicerón, ¿ya? Que es fundamental. De repente tu papá es muy ecléctico, o tu papá es estoico, epicureísta, pero lo que son mayormente estoicos son los sacerdotes, pues, ¿no? Por eso yo creo que una persona que va al sacerdocio debe tener mucho control de los placeres carnales, ¿no? El celibato, porque se genera, ¿no? Si no sabes lo que pasa, por acá Jesucristo ya había sido condenado, ya pues. Y se sabe que en esta época ya Roma estaba decayendo, ¿no? Los romanos tenían muchos problemas políticos, muchos problemas militares, y Roma necesitaba una religión ya, una religión que sea sistemática, organizada, ya no mitos como Júpiter, ¿no? Como Saturno, no, sino más bien una religión que le dé miedo, una religión en la cual hable de un Dios divino, de un Dios que no se ve. Ahí está. ¿Por qué? Porque cuando tú no ves algo, lo idealizas más y lo vuelves más sagrado, ciertamente. Por eso, si a Dios lo materializas, entonces no es tan sagrado. Por eso los musulmanes dicen que Jesucristo no fue hijo de Dios, solamente fue un profeta, así dice, porque Dios no puede tener hijos, porque no se sabe ni su sexo, no se sabe nada. Ahí está, ese es el gran debate. Mahoma fue un profeta para ello, ¿no? Y pasa que los cristianos y los judíos se llevaban cólera. ¿Por qué? Porque los judíos ¿a quién mataron? Mataron en sí a Jesús indirectamente, ¿no? Lo llevaron a la crucifixión. Entonces, el judaísmo sigue su camino, el judaísmo, y los cristianos siguen su camino con los apóstoles, en este caso. Es más, dice que Pedro y Pablo se pelearon, dice la historia,
¿Por qué se pelearon? Porque Pablo era el que daba fuerza al movimiento cristiano. Pablo, ¿no? El que iba de lugar en lugar, buscando dinero. A Pedro se le decía la roca, ¿no? En este caso. Y dice la historia que un día, ¿no? Un día dice, ¿no? ¿Qué dice? Allá, ¿Dios está en la mente? Sí, ya ves, por eso, pues, está en la mente, es algo abstracto, ¿no? Pero miles de años no se puede matar así nomás, pues. Así es. Mira, esa es otra situación. Y dice la historia que un día Pablo llega de viaje, después de haber estado pues con el movimiento, ¿no? Y encuentra a Pedro cenando con judíos cenando. Y es ahí donde se pelean. Pablo le saca en cara, ¿cómo es posible que tú estés con ellos, con estos judíos que mataron a nuestro maestro, ¿no? Digamos así. Ahí se pelearon y Pedro le dijo, no, el reino de Dios es para todos, decía así, es para todos. Y ahí se pelearon, mira, en este caso, ¿no? Lamentablemente las muertes de los apóstoles fueron muy traumáticas, ¿no? A Pablo lo tiraron de un alcantilado, mira, de ahí lo mataron. A Pedro lo crucificaron y él pidió ser crucificado de cabeza, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Por eso se habla del sufrimiento, pues, ¿no? De la purificación. Para que tú te seas santo, te tienen que purificar. Y la purificación es el castigo. De ahí que en la etapa medieval, si tú estabas mal, tenías que ser purificado. ¿Y qué era purificación? Los castigos. De verdad, esa era purificación en este caso, ¿no? Ahora veamos, mira. Luego viene otra corriente que comienza a ser más que filosófica, metafísica, el neoplatonismo. Plotino era un sujeto sucio, despeinado. Era un sujeto que causaba asco en la gente porque olía muy mal, pero era un sabio en este caso, ¿no? Así, nace por un sentido de ser salvado. Claro, bueno, ¿no? Porque el cristianismo fue una religión en base al miedo también del mundo, ¿no? Y pasa que Plotino le preguntaban, ¿por qué eres tan sucio? ¿No? ¿Por qué eres tan cochino, pues, no? Y él decía que mientras más se aleja de la belleza física, más espiritualidad tiene. Ahí empieza su filosofía. ¿Por qué? Porque para Plotino, mira, nosotros estamos en el mundo sensible. Estamos en la evolución más baja que puede haber, mundo sensible. ¿Se da cuenta? Ahora, nosotros somos alma, pero estamos totalmente mal en el cuerpo. Ah, ahí está, por eso se llama Plotino, seguido de Platón. ¿Te acuerdas para Platón el hombre que era cuerpo, alma? Alma. ¿Qué hay que hacer? Nosotros para estar bien, para ser personas, ¿no? Felices, tenemos que regresar a Cabe, regresar a lo que viene a ser en este caso, ¿quién? El uno. Acá tenemos que regresar. Pero ¿cómo regresamos? Platón habla de la muerte, porque con la muerte el alma se libera del cuerpo y se va, ¿sí o no? Plotino dice, no, ¿sabes qué necesitamos? El nirvana, la excitación, respirar, concentrar, ¿ya? Y tu mente en blanco. Ese es el nirvana. Para luego entrar ¿a dónde? A la llamada ascesis. ¿Y qué significa la ascesis? La contemplación del ser. Y esto sí se practica, mira, y usted de hecho que lo ha visto. En algunas religiones ha visto que la gente canta, 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 canta la gente, ¿sí o no? Canta, canta, y después entra en éxtasis. Cierran su puerta y comienzan a gritar, ¿sí o no? Y algunos están ahí en el suelo, como si fuera en trance. Ese es el nirvana, ese es la ascesis. O sea, están yendo a la espiritualidad pura, digamos así, según Plotino. Y la Iglesia Católica lo hace rezando. Por eso cuando usted va a la iglesia, hay gente que está arrodillada, ¿no? Rezando ahí. En este caso, tratando de llegar ¿a dónde? Al nirvana. Ese es Plotino, mira. Por eso Plotino habla de la llamada metafísica panteísta. ¿A dónde quiere llegar todo temprano? Al uno. ¿Y quién es el uno? Dios. Para Plotino, la espiritualidad se da en base a esta concentración. Y luego San Agustín dice que esto se alcanza con la oración. Por eso cuando uno ora, es como un baño espiritual cuando uno ora. ¿Ya? Eso se da en la patrística, ¿no? Agustiniana. Porque ya con San Agustín empieza. ¿Qué es la patrística? San Agustín, el más alto representante de la patrística, sostiene que las enseñanzas de Jesucristo tenían rápidamente que ser al menos sintetizadas, y se crea la Biblia. La Biblia es una creación en base al contacto que se tuvo
con los apóstoles de Jesucristo. Y en la patrística, ¿ya qué se elabora? Se elabora las creencias cristianas. ¿Y cuáles son las creencias cristianas, profe? Una de las creencias cristianas, ¿cuáles son? Que nosotros somos descendientes de Adán y Eva, que nacemos con el pecado original. Por eso hay que bautizarnos. ¿Se da cuenta? El bautizo es una limpieza espiritual para que tu alma entre al cielo. Después empieza la primera comunión. Después, ¿qué empieza? Empieza la confirmación. Antes de casarte también y cuando vas a morir. Cuando uno va a morir, tiene que confesarse. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para entrar al cielo. Esas son las creencias cristianas. La creencia cristiana de que hubo un cielo que a nosotros, bueno, a nuestros ascendientes, a nuestros padres, digamos, religiosos, Adán y Eva, lo votaron por desobedecer. ¿Se da cuenta? Sino que la pregunta es, profe, ¿estaban en el paraíso? ¿Qué demonios hacía el demonio en el paraíso, pues, ¿no? La culebra, ¿no? Estamos en el paraíso, entonces, es un poco raro, no se explica, ¿no? ¿Qué demonios hacía el demonio, pues, ¿no? Ahí en el paraíso, sí. Si era el paraíso, supuestamente, ¿no? Pero bueno, la culebra tentó, ¿no? Tentó a Eva, y Eva tenta a Adán, ¿no? Y ahí está la creencia que nosotros tenemos la manzana de Adán. ¿Ha visto usted, muchacho, cuando se toca su garganta? ¿No? Dice, acá está, profe, la manzana de Adán, dice, porque dicen que Adán no masticó, lo tragó la manzana. Ahí está la creencia cristiana, ¿no? Tenemos nosotros lo que se llama la manzana de Adán, que viene a ser la tráquea, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto qué se genera? Se genera que la Biblia se va ejercitando, se va rápidamente estructurando. ¿Para qué? Para que Roma sea ya un imperio con una religión estable, con una religión sistematizada. Constantino oficializa el cristianismo como una religión legal. ¿Se da cuenta? ¿Sí o no? ¿Y donde qué había? Dogma cristiano. Acá con San Agustín comienza la iglesia lentamente a forjarse, lentamente a tener poder político y económico. Mira, con la patrística ya se hablaba de los pecadores, ya se hablaba del fin del mundo, la patrística, ya se hablaba que aquellos que son desobedientes iban a ser condenados al infierno. Acá se inventa el infierno, donde uno se va a quemar eternamente, empieza el miedo, se institucionaliza la evangelización del cristianismo. ¿Se da cuenta, no? Y el máximo exponente de toda la patrística, ¿quién viene a ser? Viene a ser San Agustín. Acá está, la patrística, ¿no? Sino que el tema, ¿cuál es? Que la patrística sirve como una transición a la medieval, ciertamente, y los dogmas están relacionados con quién. Acá está, uno, la unidad de Dios. Mira, uno. Lo que viene a ser, por ejemplo, cuando hablamos de la unidad de Dios. ¿Qué más? Dios crea a partir de la nada. Y visión dualista del hombre. ¿Qué es una visión dualista? Que el hombre es cuerpo y alma. Y cuando tú mueres, tienes que ir al paraíso. Claro, ahí están los dos. A Platón que se le, a San Agustín que se le llama el Platón cristiano. ¿Se da cuenta? Hasta San Agustín. No olvidemos, ¿eh? Cuando nosotros hablamos, básicamente, de lo que viene a ser a San Agustín, el Platón cristiano. Acá empieza la creencia de que hay un cielo, que hay un paraíso, que solamente van a acceder los que se portan bien. Los que se portan mal, al infierno. ¿Ya? El diablo tienta. Por lo tanto, hay esa fuerza, esa lucha entre el bien y el mal, ¿no? El libro más controversial es el Apocalipsis, pues, ¿no? El Apocalipsis cuando habla del fin del mundo, de las trompetas, que se cae el cielo, ¿no? Y que Jesús va a venir a juzgar. Hablan, pero ¿sabe qué pasa? Acá también hablan de los ángeles caídos, ¿no? Porque hace 20 años se encontró lo que es el libro de Enoc, y Enoc habla de ángeles caídos. El libro de Enoc habla del diluvio, pero de otra manera, ¿no? Enoc dice que los ángeles fueron enviados por Dios a tratar de ser como vigilantes. Pero ¿sabe qué hicieron estos ángeles? Comenzaron a enamorarse de las mujeres humanas, dice no. Y salían gente producto de esa evolución enorme, ¿no? Enorme, gente muy mala. O sea, se unió, pues, digamos, el gen celestial con el gen humano, ¿no?
y por eso fue el diluvio. El libro de Enoch es muy polémico. Y usted, si le gusta leer, escuchar esto, está en Discovery Channel, está en YouTube, está. Ahí se habla de Enoch, de los hombres grandes que tuvieron que ser arrasados. Pero en esta época que se elabora la Biblia, no se tuvo en cuenta el Evangelio de Enoch, y menos de María Magdalena, ¿no? Y menos de Judas Iscariote, en este caso, ¿no? Por eso hay muchas cosas que la iglesia a veces no responde, pues, ¿no? Y algunos sí están de acuerdo con el libro de Enoch, ¿no? De cómo se va a gestar toda la maravilla patrística que puede haber. Ahí está, San Agustín. ¿Qué dice San Agustín? San Agustín dice, para todos aquellos que son ateos, creer para entender. ¿Cómo así? Dice, pero profe, a Dios no lo veo. Entonces, ¿cómo voy a creer en alguien que no veo? San Agustín dice, no. Creer, la fe y luego la razón. Ahí está lo fundamental. La fe por encima de la razón. Creer para entender, ¿no? Tienes que sentir a Dios. Entonces uno dice, pero ¿cómo, profe, cómo siento a Dios? Para sentir a Dios. Ah, eso sí, pues, ¿no? Dice, profe, la iglesia no, la iglesia no acepta eso, pues, ¿no? De los dinosaurios, la tendencia, ¿no? Del hombre primitivo, ¿no? Por eso ahí está el creación. Ahí llegamos a dos cosas, pues, ¿no? ¿A cuál? Llegamos al debate, siempre hay, ¿no? ¿Cuál es el debate eterno? Del creacionismo y el evolucionismo, pues, en este caso, ¿no? Ese es un misterio, ¿te das cuenta? La iglesia tiene sus propias verdades, pues, tiene sus propias verdades, y la ciencia tiene sus propias verdades. Por eso, en la actualidad, ¿quiénes son los que debaten más, no? La ciencia y la teología, pues. Ahí están los dos grandes debates, ¿no? La ciencia y la teología. Así es. Ahora, si tú dices, profe, pero dinosaurio, ¿qué te decía San Agustín? Creer para entender. Cree, ten fe primero y luego entiende. Así es, profesor, pero todas las cosas que pasan, no entiendo, la gente buena se muere. ¿Por qué Dios permite eso? San Agustín dice, no estés cuestionando a Dios. Dios sabe lo que hace. Creer para entender. Ahí viene la frase y el dogma, ¿no? Dice, ¿por qué sucede esto? Es voluntad de Dios. Dios sabe lo que hace. Ahí está, creer para entender. ¿Se da cuenta? Porque ¿qué? Dios es un ser, Dios es ser perfecto. Dios no, nosotros somos imperfectos. Y nosotros como seres imperfectos jamás podemos cuestionar a lo perfecto. ¿Bien? Entonces Dios ha creado al hombre y lo ha puesto ahí en el mundo. Lo ha puesto en lo que se llama el libre albedrío. Tú vas a decidir por el bien o el mal, porque eso es así, eso es parte de Dios. Y algunos dirán, profesor, pero si Dios tiene poder para hacer el bien, entonces ¿por qué nos pone libres para decidir entre el bien y el mal? O sea, y todavía elegimos el mal nosotros, como siempre, y nos castigamos, nos lleva el diablo. Total, no entiendo, profe, ¿por qué Dios no nos dice lo bueno? Ese es un misterio de Dios, ¿se da cuenta? Es un misterio, tú no puedes cuestionar a Dios. Bueno, profesor, entonces, ¿por qué Dios no, de una vez, no? Derrota el coronavirus y todos felices, ¿no? Que condena a los malos, pues, y los buenos que se queden, ¿no? Que mueran los malos del coronavirus. ¿Ya ves? No entendemos eso, ¿te das cuenta? Hay verdades que no se entiende de Dios. Entonces, y uno de ellos, ¿cuál es? El libre albedrío. Dios te ha puesto solo en el mundo para que tú puedas elegir entre el bien y el mal. Si eliges el bien, te espera el cielo. Si eliges el mal, te espera el infierno. Así, ahí, acá empieza ya el dogma cristiano. Se da cuenta, mira, con San Agustín. ¿Y dónde está Dios? Dios está en el interior del alma. ¿Y cómo hay que encontrarlo? Rezando. Si tú quieres encontrar a Dios, reza en las noches. Ensimísmate. Ora. No, Padre, ora. No una vez. Como dice, padre, no, ya voy a dormir. Ya. No, ora, media hora, una hora. Ora siempre, orar, pedir, pedir, pero con fe, decía San Agustín, con corazón, ¿ya? Y Dios te escuchará. Claro, pues, ¿no? Porque San Agustín habla de eso, de la iluminación divina. En cambio, otros van a decir, ya, Padre mío que estás en el cielo, ya, mañana, ¿sabes qué? Dame la clave, pues, punto. No, así no es la cosa. El hombre no llega con humildad a Dios, y por eso Dios no te escucha. Así es, claro. El neoplatonismo era una metafísica panteísta, así es. Así la llamada metafísica panteísta. Ahí está, la metafísica panteísta. Ahí está la tendencia, ¿ya? Esto, mira, San Agustín. Entonces, con todo esto, ¿qué dice San Agustín? La creación es divina. El hombre busca la felicidad, que es fundamental, ¿ah? Por acá vemos, mira,
El hombre, ¿qué es lo que busca? La felicidad. ¿Y la puede conseguir? Claro, pero el hombre también está predestinado. ¿Cómo así? Pero Dios no lo predestina. Él mismo está predestinado. ¿Por qué? Porque hay un Civitas Dei y un Civitas Diaboli. Hay una ciudad de Dios y hay una ciudad del diablo, donde él tiene que elegir. Ahí está libre albedrío. Eso dice San Agustín. San Agustín era una persona, dice la historia, ebria. Era una persona mujeriego, ¿no? Era mujeriego también, pero dice que recibió la iluminación divina, donde Dios te da la verdad, en este caso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la base de San Agustín? Platón, ¿ya? Por acá vamos a agregar para terminar, mira, cuando hablamos de San Agustín, cuando hablamos de San Agustín, ¿cómo se llama San Agustín? Denominado, por acá, el Platón cristiano. Ahí está, así se llama, el Platón cristiano. Las principales ideas de San Agustín es de Platón. ¿Cómo lo llamó Platón? Al cielo. Platón lo llamó el Topus Uranus. Claro, pues San Agustín habló del cielo. ¿En qué etapa se habla esto ya del infierno? Con San Agustín. Así es. Y la Biblia siempre va a ser un libro que hay dos cosas. Uno, la moral, porque las parábolas que pone Jesús son muy interesantes, ¿no? El buen samaritano, ¿no? El hijo pródigo. Yo lo he leído, ¿no? El buen samaritano, el hijo pródigo, ¿no? Los milagros de que habla Jesucristo, ¿no? Entonces, ese es lo fundamental, ¿no? De lo que es la Biblia, ¿no? Que fue más o menos creada. Porque luego la patrística, ¿a quién fortalece? Fortalece ya, la patrística va a fortalecer básicamente a la etapa medieval, pues, a la escolástica medieval, donde ya la iglesia toma mucho poder económico y político, mira, en esa época, ¿no? En el llamado periodo oscuro, del siglo V al siglo XV. Así se forma. La historia, no olvidemos, se divide por el nacimiento de Jesucristo, desde el siglo cero. Más adelante está Mahoma. Mahoma nace y con Mahoma empieza el islamismo, el islam, sino que Mahoma habla de Alá, ¿no? Y Alá tiene otra connotación. Los mahometanos, seguidores de Mahoma, los musulmanes, comienzan a invadir territorios cristianos, saquean ciudades cristianas y lo invaden, ¿no? Luego de Mahoma, el más impactante, ¿quién fue? Saladino, que invadió Jerusalén. Jerusalén fue saqueada, Jerusalén, ¿no? Por los musulmanes, y luego recuperada por los cristianos, y otra vez saqueada por los musulmanes. Por eso, la Tierra Santa es Jerusalén. En Jerusalén conviven judíos, cristianos y musulmanes actualmente. Mira, esas tres religiones están ahí, en Jerusalén, y no pueden pelearse. ¿Por qué? Porque es Tierra Santa. De repente usted algún día va a Jerusalén. Jerusalén, la capital, ¿no? De la paz, de las religiones. En serio, dicen que en Jerusalén, ahí está el monte del Calvario, donde fue crucificado Jesucristo, está en Jerusalén. Y ahí nomás dice a 3 cuadras está el lugar donde ascendió al cielo Mahoma. Así. Y ahí nomás camina, dice, como 8 o 9 cuadras más allá. ¿Qué está? Está el muro de los lamentos de los judíos en Jerusalén. O sea, ahí están conviviendo las tres religiones más históricas del mundo, mira, en Jerusalén. Ya, eso vamos a ver en la otra clase, con lo que viene a ser básicamente ya la etapa medieval. ¿Bien? Ahí lo tiene. Listo, muchachos. ¿Bien? Entonces, ahí está todo, ¿ah? Date cuenta, ojalá que vaya captando lo que es el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo, ¿ya? Bueno, ahí nos quedamos, pues. Igualito, nos ausentamos para regresar a lo último. ¿Bien? Hola, dime. Ah, ya, en Cívica. Ah, ya, no hay problema. Entonces a las 7 nos contactamos. A las 7 y ahí ya pregunta, ¿sí? Ya quédense en Cívica. Nos conectamos un ratito, nos conectamos y regresamos. Muy bien. Adiós.